Fedro, que es con el que estábamos. Fedro, Sí. Podemos decir que es que tampoco se puede decir que sea, bueno, sí, pero con esto de la fábula, decir que un fabulista es continuador de Esopo es prácticamente no decir nada, porque es como si yo digo un futbolista es... Un futbolista no sé el nombre del inventor de fútbol, pero un jugador de baloncesto... John Football. Un jugador de baloncesto es seguidor de Naismith, que inventó, o un jugador de Nazabol es seguidor del inventor de Nazabol. No, se dedican a eso y no lo sé, estoy diciendo una tontería. Yo creo que sí estás diciendo una tontería, porque son continuadores de Esopo. No es que sean continuadores, es que son completos deudores, porque un fabulista posterior a Esopo inventa poco. A no ser que nos metamos en cosas excepcionales como Juan Eugenio Harsenburg. En realidad eso es lo que quería decir. Lo que pasa es que creo que lo he dicho completamente al revés de lo que quería decir. Creo que yo al menos no te he entendido nada en absoluto. Con el símil del deporte se me ha ido, la idea. Es que tú te pierdes una pelota. Yo me pierdo una bola. De helado. Bueno. Si es de leche merengada, más. Bueno, y entonces... sabor pitufo, ¿no? Bueno, pitufo, vale. Ok. Entonces... ¿Es una leyenda urbana que el helado de arcoiris sea una mezcla de todo lo que sobra del resto de sabores? Tengo entendido que es sabor chicle. Vale, es una leyenda urbana, ¿no? ¿Chicle de qué? Pues supongo que el boomer de fresa. Claro, el boomer de fresa, que es el sabor chicle. Que boomer, la idea platónica del chicle. Exactamente. El boomer de fresa, de cuando tenía una cantidad inmoral de azúcar. Sí. Es la idea platónica de chicle. Y Boomer no patrocina este programa, que quede claro. No tiene dinero para ello tampoco. ¿Ah, no? Aunque el programa tenga un caché tan bajo, seguro que Boomer bastante tiene con estar en algún kiosco. Yo creo que Paco Boomer todavía tiene dinero. Paco Boomer tiene sus diners ahí guardaditos. Pero no te has dado cuenta que Boomerman ya no se alarga tanto. Bueno, en fin. Ya no se alarga en los dos sentidos, de alargarse. Bueno, la audiencia me ha entendido. Venga, sí, bueno, no alarguemos el chiste. Tenemos otro fabulista que se llamaría Babrio, ¿no? Sí. Babrio. Perdón por esta risa tan inoportuna. Para ejemplificar lo poco arraigado que está la fábula en los planes de la gente, ni siquiera sabemos nada del señor Babrio. Pues no, la verdad es que no. Es que sencillamente sabemos un señor griego, sí, anterior a Fedro, que... Es posible que fuera ese el que quería imitar o sea, el que quería hacer... Por el que quería pasarse minoides minas, yo creo. ¿Sí? Yo creo que era Babrio, el fraude patético del que hablamos antes... Era en relación a Babrio, sí. Bueno. Pues ya eso es tirar bajo, ¿eh? Es tirar bajo, sí. Es como... Pero bueno, es que tampoco podemos decir... Es como decir, voy a hacer una falsificación de Aristeneto de Paflagonia. Oye, Aristeneto, ese no era el de la... Es un epistológrafo. Entonces, ¿cómo se llamaba el de los hiperbóreos? El que hacía los... El de los cuentos más allá de Tule. ¿Ese cómo era? Ostras, sé que te regalé algo al respecto. También era algo de Aristeneto. Bueno. Ay, se me ha olvidado. Pondremos por ahí en algún sitio cómo se llamaba el señor de los cantos de la novela de aventuras. Una novela. Bueno, ese es otro programa que podemos hacer. Sí, a mí me encanta. Si me emplazas para otro día podemos hablar de novela. Yo te emplazo yo te emplazo a mi vida entera. Bueno, veas la devoción que siento por ti. Bueno, soy un hombre casado, pero... ¿Oficialmente ya? No. Ah, vale. Bueno, pero para mí, a los ojos de los dioses es un matrimonio. A los ojos de los dioses es un matrimonio. Has cambiado la diestra por la diestra, ¿no? En la cueva de Dido y Eneas. Sí. Ya está, no hay doblez, sí. No, es una mano. La diestra es una mano. Yo estaba... Cuando se dice mano diestra es la mano, la derecha. Sí, que sí. Que se da en la mano, que es el rito romano. No estamos diciendo nada... Vale, ya está. Y sí, hombre, que sí, es cierto que tenía en mente el matrimonio de Dido y Eneas. Sí. En la cueva. Tú sí. Bueno, en fin.
Por eso, no sé si habréis tratado ya el tema, porque me estoy desviando, pero es que me gusta mucho esa parte de Eneida. Bueno, seguramente yo creo que no hablamos de esto cuando hablamos de la épica. Pero bueno, no pasa nada. A ver, todo el mamoneo, todo el beef que se trae Cartago y Roma. Sí. Viene de esa sinvergonzonería del pío Eneas, ¿no? Sí, un chaval que presume de buena gente. Sí, y ha dejado tirar a una chavala con la que estaba casi en la noche de boda, vamos a decirlo metafóricamente, ¿no? Claro, es sencillamente una pareja que no se puso de acuerdo. ella dio por sentado, como he dicho yo antes, que estaban casados a los ojos de los dioses al haberse ayuntado en la cueva. Y le dijo, mira, que lo mismo me tengo que ir, ¿sabes? Le dijo claro, el chaval pues se asustó un poquito. Bueno, vamos a retomar la fábula. Yo te voy a hacer un par de preguntas. Pregunta, porque una de las cosas que yo siempre pregunto a mis invitados en este programa es, excepto la historiografía, porque la historiografía es obvio que no, pero estas cosas de las que estamos hablando, yo creo que la gente no es plenamente consciente de que son poesías. Claro, son poemas. Está escrito en verso. Son poemas, entonces... Se ha escrito en verso y la tradición posterior europea de la que hemos hablado lo recogerá en verso también. La Fontaine también, La Fontaine, que es francés. No tengo presente el estilo de La Fontaine, pero es que solo he leído traducciones en prosa. Claro. Al haberle leído una traducción en prosa no puedo decir... Yo te voy a decir uno que no lo ha hecho, pero que es del siglo XX. Uno que no lo ha hecho en... ¿Fénelon? ¿Es del siglo XX? No, pero Fénelon sí. Fénelon tenía fábula. No es del siglo XX, Fénelon es muy anterior. Pero Ambrose Bierce, sí que tenía sus fábulas que ya no tienen nada que ver con Logan. Ya son conceptos, ya son alegorías las de Ambrose Yo creo Bierce. que no es una fábula, aunque lo llame fábula. Ya, claro. Lo llama fábula por no llamarlo fantasía. Son fantasías moralísticas. Que no le veo formalmente nada que se asemeje a la fábula, salvo quizá el hecho de que es un relato muy breve y con moral pero que engloba un concepto, pero ahí ya se aleja del verso, se aleja del estilo, ya no son series, ya son conceptos abstractos muchas veces. No hay una pequeña narración en estilo directo con animalitos que claro. Bueno, estilo directo sí hay. Sí, pero no es diálogo céntrico, ¿no? Que hace tiempo que lo leí. Ya, bueno, se nos olvida decir una cosa que es muy obvia, yo creo que no lo has dicho por obvia, o a lo mejor sí lo has dicho, pero yo no te estaba escuchando en ese momento, pero creo que no lo has dicho. Es muy obvia, pero se nos olvida una cosita, que es que es importante que la moraleja, las fábulas normalmente se suele dejar explícita para que se queden con la suficiente claridad de que el espectador no solo ha entendido el mensaje, sino que te lo pongo explícitamente, ya sea al principio o al final, normalmente al final, pero la moraleja al principio también. Es que sí. Depende, por ejemplo, si nos salimos del ámbito de lo clásico y nos vamos a ir y arte, sí. Según la edición que pilles, o te ponen la moraleja, el promicio, el epimicio, como título a veces. Te lo ponen como título, o según la edición a veces te lo ponen como remate, por si no te ha quedado claro, por si eres un poquito corto. Claro, exactamente. Estamos hablando de que la fábula ya no solo es un género que da el sentido moral, sino que se preocupa de que eso quede explícito. Es decir, siempre queda explícitamente remarcado, y también en verso, la cuestión. Es un poco lo que hacía el señor Juan Manuel, tu tocayo, con lo de Conde Lucanor, ¿no? Que siempre daba, al final siempre daba su verso, además eso sí era verso, y el ejemplo, y lo ponía claramente. Entonces es muy importante que se deje claro explícitamente cuál es el mensaje. El espectador, el lector de la fábula no tiene por qué, si lo puede hacer, pero el lector no está obligado a deducir por sí mismo cuál es la moraleja, sino que el autor claro, el yo poético, por así decirlo, se encarga. Tampoco creo que haya un yo poético. Vale, bueno, el autor se encarga perfectamente de eso. Entonces, pero quizá esa presunción de que el lector es un poco tonto y no lo va a entender por sí mismo es lo que le ha restado un poco de valor
de valor a las obras. De los eruditos. Claro, el erudito le da más valor a entender el trasfondo del trasfondo del trasfondo y ver la idea profunda que hay en el diálogo más oscuro de Platón. Sí. Se siente mucho más orgulloso de entender a qué se refiere la frase "le debemos un gallo a Asclepio". Sí, es como... Se siente muy orgulloso de haber entendido eso por sí mismo, pero realmente... Y con eso le quitan el valor a un género como la fábula, que te lo da clarito, claro, mascadito, y que si no lo has entendido te lo explico otra vez en 2 versitos. La fábula no pretende epatarte, la fábula no pretende vacilarte filosóficamente ni intelectualmente. Un autor de fábulas no te quiere decir "mira lo listo que soy". Un autor de fábulas te quiere transmitir un valor, claro, sin querer ponerse por encima de ti. Claramente, te lo transmite claramente para que no haya confusiones. Mira, se me acaban de venir 2 versos de Harsenbus, de la fábula de Harsenbus, que ¿sí? yo creo que resume esto. Dice: para muchos es el coco de mayor autoridad quien habla mal, recio y poco, entre densa oscuridad. Pues sí. ¿Has visto, no? Pues sí. Buena memoria tiene aquí el amigo filólogo. Bueno, ya cada vez está fallando más, pero bueno. Hombre, la cabeza la sigues teniendo. El armatoste está, luego lo de dentro ya... El hardware. El software cada vez no, pero bueno. Cada vez no, ¿eh? Bueno, entonces, pregunta clave, porque la gente puede preguntarse, nosotros lo vemos muy claro, pero la gente que nos está escuchando es muy diversa, puede preguntarse: ¿por qué tiene que ser esto poesía? ¿Por qué? Lo vemos muy claro, pero ¿por qué? Yo creo que no tiene por qué ser poesía, o sea, poniéndonos en como un apriorismo, para cumplir su función intelectual, no tiene por qué ser poesía en verso, pero lo es, y yo voy a tirar un poco de razonamientos antropologicistas. Bueno, adelante. O sea, yo creo que la fábula debe ser uno de los géneros literarios más antiguos de la humanidad. Un género, por supuesto, oral, y como todo género oral que requiere memoria, claro, es mucho más memorizable si está en verso. Si no hubiera podido yo recitar a Harsenbus hace un par de minutos. Exactamente. O sea, el verso, antes que recurso estilístico, es recurso de memoria. Y estamos hablando de que mucho antes de que hubiera nadie inventando un alfabeto, o sea, la gente en una cueva metida ya se contaba fábulas, porque a un niño no le puedes explicar tú que el bisonte te va a matar porque es más fuerte que tú y es más peligroso y te puede dar un golpe que te provoca una hemorragia, porque eso es un concepto que no entiende el niño. Pero si tú le cuentas una historia en la que el bisonte es un tío chungo que ataca a otro animalito que por su indefensión se puede identificar con un humano, pues ese conocimiento, en este caso no ya moral, sino un conocimiento del mundo, un conocimiento muy básico, pues llega mucho más fácil. Ocupa en este caso, aquí ya me estoy pisando un terreno pantanoso de otros especialistas, como pisa. los antropólogos. Esto son la epístola a los pisones. Se mete, la fábula se mete en la misma función que tiene un mito, un mito y que tiene la religión en su dimensión más utilitarista. Hay que ser bueno porque te ve Dios y te castiga. No hay que hacer tal cosa porque... Y das un motivo muy sencillo que todo el mundo pueda obedecer para vivir en sociedad y vivir con cierta paz y con cierta estabilidad social, claro, entre personas, y estabilidad familiar. O sea, estás dándote el ABC de la vida en sociedad, no y la el país. Vida. Está dándote los rudimentos, lo básico. Te está upgradeando el firmware de la vida en sociedad. Firewall. Te está dando lo básico. Voy a hacer una pregunta que eso daría para otro programa, pero la voy a dejar caer. Y si quieres decir algo, lo dices. Si no, pues la dejo directamente para otro programa. Adelante. ¿Podría ser la fábula lo mismo que el mito
en la sociedad, es que lo has dicho y me lo he recordado y me ha saltado así un resorte en la mente. Podría ser la fábula lo mismo que el mito en la sociedad, pero sin el componente historicista que tiene el mito de intentar explicar una historia de un pueblo, porque al final los dioses, los héroes, no dejan de ser representaciones de personajes. Como ya, bueno, ahí nos estamos metiendo en el ebemerismo. Vale, pues entonces no responda. Pero lo dejo ahí en el aire. ¿Podría ser la fábula el mito, pero sin componente histórico? Va un elemento esencial, ¿no?